Arrancamos en este espacio, el lugar en el que confluye el debate y las ideas políticas. Es el elegido para hacer hoy este programa de Club de Prensa, en el que nos acompañan ya nuestros panelistas. Saludo en Madrid a Andrés Arenas. Bienvenido, Andrés, un placer tenerte. Muchas gracias, Roberto. Como siempre, un placer conectar contigo. Muchísimas gracias por sumarte a este club, del que también forma parte Gaby Perozo, quien es además presidenta de América Hispano. Bienvenida, Gaby. Gracias, Roberto. Siempre un placer estar aquí. El placer es nuestro. Arrancamos con ellos en una jornada de máxima actualidad. Atención, última hora. Acabamos de conocer que, según información publicada por agencias aquí en Estados Unidos, importante, presten atención, oficiales implicados en el despliegue naval que hay en aguas del Mar Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga estarían firmando, por orden del Departamento de Guerra, acuerdos de confidencialidad. Es una última hora que acabamos de conocer. Repito, el Departamento de Guerra está pidiendo a los oficiales implicados en el despliegue naval contra el narcoterrorismo que firmen acuerdos de confidencialidad. Le pido a los panelistas que interpreten esta noticia que se está produciendo en estos minutos en desarrollo, última hora. Gaby, ¿cómo la interpretas? ¿Por qué está pidiendo el Departamento de Guerra esos acuerdos de confidencialidad? ¿Es algo común en este tipo de operaciones militares? Bueno, me llama la atención porque ya los oficiales militares o, por ejemplo, los desplegados de la CIA, en sus funciones implícitamente está el tema de la confidencialidad. Nos imaginamos entonces que vienen más acciones, muy probablemente en tierra, y es por eso que se están asegurando de que el despliegue siga entonces las normas necesarias y que nada se sepa, sabiendo también que Nicolás Maduro también puede tener infiltrados en el sistema, en el pasado. Increíble, ¿no?, que el régimen pueda tener esos infiltrados que en algún momento puedan llegar a poner en peligro el éxito de esta operación que se está llevando a cabo. Andrés, ¿hay riesgo de que se produzcan fugas de información incluso entre los oficiales? Mira, Roberto, yo no veo tanto fuga de información entre los oficiales como parte de lo que es una operación magistral de guerra psicológica que obviamente tiene al régimen de Maduro temblando todos los días y a cada hora. Esto de los acuerdos de confidencialidad genera la misma duda que genera en la audiencia. ¿Qué significará esto? ¿Qué hay detrás? De hecho, ha sido tu pregunta para iniciar el programa. Es decir, esta misma pregunta se la están haciendo esta gente del régimen de Maduro pensando, ¿pero qué querrán decir con esto? Y probablemente sus analistas estarán ponderando una cosa u otra. En pocas palabras, que se vuelvan locos para ver si de alguna forma terminan de salir de allí. Es sin duda la pregunta que todo el mundo se hace, incluso en el régimen de Venezuela, como apunta Andrés y Gaby, y es la que hemos elegido efectivamente para arrancar este club de prensa desde el Senado de Estados Unidos. Repetimos, oficiales implicados en el operativo de Estados Unidos contra el narcotráfico estarían firmando acuerdos de confidencialidad en el marco del Departamento de Guerra. Es lo que se acaba de conocer y tal y como ocurre, nosotros se lo estamos contando. Pero hay más, noticias de importante calado en este martes en el que Estados Unidos ha difundido las siguientes imágenes que les vamos a mostrar. Son de las últimas operaciones contra narcolanchas. Estados Unidos ha neutralizado 4 narcolanchas a través de 3 ataques diferentes y en ellos han muerto 14 narcoterroristas. Son estas las imágenes difundidas en las que se pueden ver cómo en uno de los ataques se neutralizan a 2 narcolanchas y en otros 2 ataques se culmina con ese operativo que expertos lo califican ya como el mayor golpe al narcotráfico en el Mar Caribe. Gaby, estamos viendo que el despliegue por lo menos está teniendo el efecto que buscaba la administración y es el de evitar el narcotráfico y neutralizar esas embarcaciones, ¿no?
Sí, están además operando en el Caribe y en el Pacífico, pero yo nuevamente rescato las vías de comunicación por las que se da esta noticia en particular. Nuevamente vemos al secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien es el que desclasifica la información, publica los videos y da detalles de cada uno de estos ataques, incluso enumerando el número de víctimas. Aquí estamos hablando de una operación de gran escala que no solamente comprende el tema naval. Estuvimos hablando con algunos expertos y aseguran que lo que sería el transporte de esas drogas de manera aérea también se habría disminuido de manera significativa, proveniente de Venezuela y de Colombia, tomando en cuenta que se han dado estos dos sobrevuelos en donde incluso se dice que se ha violado el espacio aéreo venezolano. Realmente sería entonces un cerco definitivo a la salida de drogas desde el lado venezolano y en general el Mar Caribe, y esto obviamente ahoga a todas las mafias que precisamente se benefician de este tráfico ilegal de drogas. Realmente es un mensaje muy contundente que justamente tiene ese tema de disuadir psicológicamente a Nicolás Maduro y que próximamente entonces pueden venir ya esas acciones físicas terrestres en el territorio venezolano. Veamos exactamente parte de ese mensaje que ha publicado el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en sus redes sociales, al que te referías, Gaby, con el que da más información y más detalle de estos últimos ataques. Vean. Ayer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques letales contra 4 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas que traficaban con narcóticos en el Pacífico Oriental. El departamento ha pasado más de 2 décadas defendiendo otras patrias. Ahora defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y serán tratados de la misma manera. Los rastrearemos, los conectaremos en red y luego los cazaremos y los mataremos. Andrés, creo que ahí está la clave, ¿no? En el hecho de que se compara al régimen de Nicolás Maduro con Al Qaeda y, como dice Pete Hegseth en ese tuit, ya el narcotráfico impulsado desde la cúpula venezolana habría provocado más muertes en Estados Unidos que Osama Bin Laden, ¿no? Bueno, Roberto, también tenemos que tomar en cuenta que las cifras oficiales de muertos en Venezuela es oculta, es un misterio, no se sabe. Si nosotros pudiéramos sumar a las muertes del narcotráfico en los Estados Unidos, las muertes que ocurren en Venezuela como consecuencia de una delincuencia desbandada y protegida por el gobierno, pues yo creo que sumaríamos muchas más muertes que en cualquier otro conflicto bélico que haya existido en la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que el tema cobra una relevancia muy importante y que ya basta, o sea, debe abordarse de manera seria, y el despliegue muestra esa seriedad y que los portavoces de muy alto nivel son los que están entregando al público y a todas las personas unas informaciones claves para ver si finalmente esto puede terminar de una forma u otra. Muy importante lo que dices, Andrés, porque efectivamente conocemos las muertes que provoca la droga en Estados Unidos, que es una democracia sólida, considerada, es una potencia, la primera potencia mundial, y tiene datos solventes de las muertes que produce aquí la droga que introduce el régimen venezolano. Pero no tenemos datos, como tú dices, de las muertes derivadas de la narcodictadura en suelo venezolano. Gaby, estamos ante un régimen, lamentablemente, y es muy duro decir esto, pero es un régimen que provoca muerte en Estados Unidos, sí, pero también en Venezuela, como decía Andrés, ¿no? Sí, y no solamente muertes, zozobra, torturas, estamos hablando de desapariciones forzosas, estamos hablando de, por ejemplo, se establecen las cárceles pago de favores sexuales por simplemente uno de los presos políticos querer bañarse o recibir la llamada de un familiar. Estamos hablando de una
atrocidad a todo nivel en Venezuela, la salida de 8 millones de venezolanos, y no solamente supone el tema de Venezuela. Estaba revisando un poco las cifras de México, porque si vemos esto como un tema global hacia el narcotráfico, no solamente estás liberando al pueblo de Venezuela que ha sido secuestrado por esta narcodictadura, sino que adicionalmente podrías aliviar lo que sería el peso de los mexicanos, que tienen 130,000 desaparecidos, y así han sido reportados incluso en cifras oficiales. Se habla de que están tomando reclutados estas organizaciones criminales hasta 350 personas semanales para justamente ellos mantener esa estructura criminal. 30,000 muertes solamente achacadas al crimen organizado. Imagínate tú a un Estados Unidos poniendo la atención realmente a la región. Porque rescato otra frase de Pete Hegseth en donde dice: antes operábamos para otras patrias, ahora lo hacemos con las nuestras. Es un Estados Unidos que entiende a América como un todo y que tienen entonces que resolver ese tema de la violencia y la criminalidad, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Cuando lo entiendes así, como una nueva estructura de Estado y una política que ellos han establecido como America First, puedes entonces entender que podría haber una atención y una prioridad para nuestra región, y que quitarían como el mayor dolor de cabeza que tienen los ciudadanos en nuestros países, que es el tema de la violencia y el crimen organizado. Así que esto no es tan rápido, pero si en definitiva se da marcando entonces un antes y un después a estas organizaciones criminales, podríamos estar aliviando muchos de los males que aquejan a todos los latinoamericanos. Son tantos, es tan doloroso y es tan grande, incalculable el daño que provoca el narcotráfico, que la administración de Estados Unidos en este momento ha dicho basta, y en las últimas horas se ha pronunciado sobre esto el presidente Trump. Desde Japón, en esa gira por Asia, ha reafirmado el compromiso de la Casa Blanca en la lucha contra el narcotráfico y lanza además un mensaje a los demócratas. Escuchen. ¿Han estado viendo lo que nuestros misiles hacen a los barcos, buques y submarinos? ¿Qué hay del submarino? Dijeron que no, que solo estaban pescando. Los demócratas de izquierda radical dijeron que era un submarino, pero estaban pescando. Los submarinos no van a pescar, ¿verdad? Esto es un submarino. ¿Saben para qué fue diseñado? Para transportar drogas. Y fue alcanzado. Pero cada una de esas embarcaciones que alcanzamos matan a un promedio de 25,000 personas, ciudadanos estadounidenses, cada año. Matan a 25,000 personas cada uno de ellos. Así que tenemos que detenerlo. Y lo hemos detenido. Andrés, ¿por qué desde algunos círculos políticos se cuestiona tanto el hecho de que las embarcaciones sean o no de narcoterroristas? El presidente colombiano en reiteradas ocasiones habla de ellos como si fueran pobres pescadores humildes del Caribe. ¿Qué intención tendría Estados Unidos de atacar a unos pescadores cuando además insisten en que la inteligencia ha demostrado que está cargada con droga? ¿Por qué se cuestiona tanto estas intervenciones? Bueno, obviamente, Roberto, es parte de la acción política, o sea, criticar por criticar cosas que son evidentes. Si en la cámara vemos una lancha a toda velocidad atravesando el Mar Caribe, pues esa lancha no está pescando nada. Los pescadores obviamente lanzan unas redes al mar. ¿Para qué? Para agarrar los peces y luego traerlas a cubierta. Pues en ninguna de las imágenes se puede observar ni una red, ni un pez, ni siquiera un anzuelo. O sea, bueno, un anzuelo quizás no podría verse, pero es muy difícil. Yo creo que ahí entramos en una dinámica en donde los gobiernos que tienen una tendencia política aparentemente similar a la del régimen de Maduro, que eso no, ahí no hay política, ahí no hay nada, eso es simplemente un desorden desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político. O sea, ahí no hay ninguna consigna válida, pero bueno, ellos se ponen de acuerdo y tratan de ayudarse con este tipo de declaraciones para tratar de generar una masa crítica que obviamente cada vez se le hace más difícil de respaldarla. Y como también en la región se ha tratado de generar un odio
hacia el imperialismo yanqui y hacia todo lo que huela a Estados Unidos, pues obviamente todos estos discursos van concatenados con teorías conspiranoicas, películas, series que de alguna manera hacen ver a Estados Unidos y sus instituciones como una especie de liga maligna, cuando obviamente en este caso es muy fácil a los malos decir que el otro es malo, ¿no? Porque forma parte de un discurso político. O sea, yo quiero que aquí el análisis no es desde ningún tipo de vista ni técnico, ni económico, ni jurídico. Esto es simplemente un careo político sin base y sin fundamento. Más cosas que están pasando en este contexto es la llegada del US Gravely, un buque de guerra estadounidense, uno de los más potentes del mundo, a aguas de Trinidad y Tobago. Es un país, Trinidad y Tobago, que está colaborando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y eso le ha valido críticas de Nicolás Maduro, quien habla ya de suspender tratados y de suspender acuerdos con esa nación. Escuchen lo que ha dicho el dictador venezolano. He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. Suspendido todo. Y hemos mantenido este acuerdo energético, pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Gaby, ¿qué implicaciones tiene para Trinidad y Tobago la suspensión de ese acuerdo con Venezuela? Bueno, ya Trinidad y Tobago se ha pronunciado y dice: no dependemos de Venezuela, no nos quita el sueño que se suspenda este acuerdo, pero sí tiene unas implicaciones directas para el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que la administración de Donald Trump había paralizado cualquier tipo de licencia energética para Venezuela y luego retomó algunas específicamente relacionadas a la empresa norteamericana Chevron. Y luego de unos meses, el propio secretario de Estado Marco Rubio se reunía con las autoridades de Trinidad y Tobago y le otorgaba una licencia especial para el tema del gas. Ellos particularmente estaban autorizados a negociar con Nicolás Maduro un proyecto gasífero que también involucraba a la empresa Shell. Ellos necesitaban ese dinero efectivo de manera urgente y ellos mismos lo están suspendiendo, es decir, se están dando un tiro en el pie, sobre todo porque la licencia que opera actualmente con Chevron les está pagando con más petróleo, es decir, no tienen el efectivo suficiente y ellos entonces están suspendiendo algo que necesitan desesperadamente, porque además traficaban normalmente con el petróleo negro, ya no es tan fácil con este operativo militar que está en puertas, tampoco lo pueden hacer con los minerales que también están arrebatándole a los venezolanos. Tarde o temprano viene una asfixia absoluta y definitiva para el régimen de Nicolás Maduro y esto más bien los afecta. Ojo, ellos quieren también mandarle un mensaje a las otras islas, algunas de ellas han apoyado históricamente al régimen de Nicolás Maduro, otras no tanto, de si se alían con Estados Unidos, entonces podrían sufrir las consecuencias. Sin embargo, ya Venezuela no tiene ese poder de repartir dinero como lo hacía en el pasado, así que creo que para las demás islas no tiene mayores implicaciones. Pues en todo este contexto que les estamos contando, cuando hay oficiales firmando acuerdos de confidencialidad, cuando Estados Unidos acaba de realizar la mayor intervención contra el narcotráfico, 4 lanchas abatidas, 14 narcoterroristas muertos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha publicado este mensaje en su cuenta de X. Y dice lo siguiente: son imágenes del huracán Melissa, que como saben está causando serios daños. Ya está en categoría 5 y se ha convertido en una gran amenaza. Pues bien, él comparte esas imágenes del huracán y dice, Andrés, añade el siguiente mensaje: huracanes que defienden el Caribe. ¿A qué se refiere Petro con esto? ¿Se puede ser más cínico que publicar imágenes de un huracán devastador como si estuviera defendiendo a qué? ¿A los narcoterroristas?
No sé. A ver, un huracán en este caso, por medida de precaución, hace que se desplacen algunas de las unidades militares marítimas que se encuentran en el sitio y por supuesto dificulta un poco, por no decir muchísimo, la vigilancia aérea porque no es lo mismo sobrevolar un área con buen clima que sobrevolarla cuando hay un huracán y sobre todo de las dimensiones de este huracán que ya ha alcanzado la categoría 5 y que claro, yo creo que la analogía que quiere decir en este caso el presidente de Colombia tiene que ver un poco como que la naturaleza está ayudando a impedir que las tropas y el despliegue norteamericano tenga el efecto correcto. Obviamente es una estupidez en toda norma hablar en esos términos como si la naturaleza estuviera de un bando o de otro. Y claro, trata de volver a llamar la atención de mandatarios y de otras entidades para que se unan quizás en defensa de lo indefendible, porque cuando hacías el análisis antes y comentábamos lo de la participación de Trinidad y Tobago y de otras islas que han sido normalmente aliadas al régimen de Maduro, recordemos que sobre todo en la Organización de Estados Americanos hay un conteo de votos por países y no importa lo grande o lo pequeño que sea el país, es un voto igual. Pero ya ya las cuentas no dan. O sea, ya por más que quieras juntar a todos los países pequeños de la región, pequeños me refiero por población y por territorio, pues por más que sea ya no suma. Ya estamos hablando de que esto es un movimiento, yo diría que mundial, en contra de regímenes autoritarios y que se sostienen como fuente de ingreso, y si quieres después lo hablamos, desde el punto de vista de la economía de un país, obviamente la economía que genera el narcotráfico para este tipo de gobiernos.